Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este nuevo video vamos a hablar de un tema que está pasando ahora en estos movimientos de derecha que provienen de Estados Unidos, específicamente de la línea de Donald Trump. Todos estos presidentes que son hijitos de él están siguiendo una línea, un perfil, podríamos decir, que está llamando la atención. Y quiero justamente dar detalles de eso y bueno, ampliar un poco del tema, porque bueno, esto toca temas muy profundos y a mí me interesa tocarlo porque es algo en la cual yo siempre he trabajado en mis escritos. En mis escritos he hablado sobre historia, sobre filosofía, incluso sobre la historia de las religiones comparadas. Así que es un tema que a mí que lo sé tratar y me interesa tocarlo en este video. Capaz que algunos que están esperando escuchar solamente hablar de política van a ver algo un poquito más profundo y bueno. Y nada, espero sus opiniones obviamente sobre el asunto. Así que bueno, comencemos. Primero vamos a hablar sobre un tema puntual que es justamente sobre la Argentina, sobre el gobierno de Milei, que en esto voy a ser breve y justamente me refiero al tema de la posición a nivel internacional. Argentina siempre ha estado caracterizada por la neutralidad, al menos esto se ha visto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una tradición o tal vez una posición conveniente para el país de no introducirse en los conflictos internacionales. Y bueno, esto le ha dado algunos beneficios porque, por ejemplo, ha podido comerciar tanto con países enemigos como, o sea, países de ambos bandos, vamos a decirlo, de los países que están en guerra. Pero ahora en el caso puntual, en el gobierno de Milei, para mí es algo peligroso que Milei haya hecho que pierda la neutralidad de este país. Por un lado, se ha mostrado aliado de Israel, ha pensado en pasar la embajada argentina de Tel Aviv, pasarla a Jerusalén, y además está abriéndole el país las puertas al ejército de Estados Unidos para colocar bases en el sur especialmente. Y bueno, en este aspecto a mí me parece que es riesgoso para el país porque esto quiere decir que ya no va a ser una tierra neutral a nivel mundial. Si Estados Unidos hace una alianza o sea, si Argentina hace una alianza muy estrecha con Estados Unidos y deja que Estados Unidos ponga bases en la Argentina, ya Argentina ya podría ser un escenario de un territorio de guerra en caso de una guerra mundial, porque obviamente que si Estados Unidos entra en conflicto con otros países como China o Rusia, por nombrarlos, o países de Medio Oriente, obviamente que en una guerra mundial, en un escenario hipotético, una guerra mundial, Argentina sería obviamente un objetivo para los países enemigos, obviamente. Aquí habrían bases militares de Estados Unidos y ya sería un escenario hipotético de guerra. En esto no me parece que sea muy beneficioso para nosotros los argentinos, pero bueno, lamentablemente es la dirección que está siguiendo este gobierno y lo que la gente ha elegido en estas elecciones, obviamente, que le ha dado la derecha al gobierno de Milei, votando obviamente a los candidatos a diputados y senadores, y le ha dado obviamente el plebiscito a favor a Milei. Así que obviamente si en caso de un escenario que resulte que la Argentina se transforme en un territorio o un objetivo militar para otro país en caso de una guerra mundial, obviamente que la responsabilidad es de los argentinos porque bueno, es lo que la gente eligió. Así que en fin, nada para agregar en ese punto y ya está todo muy claro. Así que nada, es lo que la gente ha elegido. Ahora respecto a otro asunto, es sobre que estos gobiernos de derecha están empezando a tener un discurso religioso y eso se está viendo notablemente. No sé si está empezando a haber una propaganda religiosa, porque incluso ya se empieza a observar en la cultura y en el arte manifestaciones
en favor de la fe cristiana especialmente. Obviamente vamos a hablar de Occidente. Y yo, como estudioso de las religiones y habiendo tenido un pasado religioso, para mí no hay que confundir las modas con conversión sincera, vamos a decirlo así. Porque esto de usar, que los políticos usen el discurso religioso, lo hacen obviamente para buscar una utilidad, un fin. Y no sé si podíamos estar hablando efectivamente de una conversión sincera o de un propósito sincero respecto a la fe. Y cuando vemos, por ejemplo, en Europa, con esta inmigración musulmana que está empezando a ver, obviamente, que una invasión de musulmanes en Europa, de repente vemos un despertar, un avivamiento religioso cristiano, como quien diría. En realidad, para mí, más es un despertar nacionalista. No es una cuestión de diciendo, se acordaron de la religión. ¿Qué decir? Como por ejemplo decir, bueno, que está empezando a haber un avivamiento espiritual. La gente se está interesando por la fe porque está empezando a tener, no sé, un vacío existencial. O se ha preocupado porque de repente, no sé, el mundo se está quedando, especialmente en Occidente, la fe ha hecho un gran retroceso, se está perdiendo los valores, etcétera, etcétera. Y creo que no pasa tanto por ahí, sino por cuestiones por ahí avivadas por los mismos políticos y a veces por una cuestión de un despertar nacionalista, obviamente. Porque bueno, esto de aplicar una sharia en Europa, como ya ha sucedido en Suecia y lo quieren aplicar en Inglaterra, obviamente que levanta enojo en la gente y es un riesgo justamente para Europa, porque en caso de que la población musulmana sea muy numerosa, podría suceder, obviamente, si estamos hablando de números muy altos, 50%, ya aunque sea la mitad de toda Europa sean musulmanes, obviamente que está en riesgo el status quo del orden democrático y republicano y de los valores de Europa. Así que yo creo que pasa un poco por ahí. Entonces la gente ha salido a manifestarse en Inglaterra y justamente han salido con cruces, con banderas, símbolos cristianos. Pero esto no creo que se trate tanto de un despertar religioso, de un avivamiento de la fe, sino más bien de un despertar nacionalista. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Ahora obviamente estamos viendo a presidentes como Milei, que se está acercando a los evangélicos. Antes de ser presidente él dijo barbaridades del Papa Francisco, que no viene al caso de decirlo textualmente lo que dijo, pero casi como que es el anticristo. Y de repente, bueno, lo tenemos de presidente, un presidente que no sabemos ambiguamente qué tipo de fe practica, porque supuestamente es católico. También observamos que él dice que quiere convertirse al judaísmo, o sea, todavía no sería judío, pero está muy cerca de los judíos, siempre se lo ha visto incluso con los atuendos de los judíos, o sea, no sé cómo se llama el gorrito que se pone, que me disculpen si les falta el respeto, incluso cantando con los judíos, y bueno, y ahora lo vemos cerca con los evangélicos, dando un discurso como sucedió en una asamblea evangélica. Entonces no podemos saber con criterio específico qué es el presidente, qué es lo que es él. ¿Es católico, es judío, evangélico o no es religioso? Un tipo oportunista que viene a usar la religión con fines utilitarios, ¿cierto? Ahora, bueno, yo leo en los diarios, hablan de avivamiento religioso cristiano en Occidente. Salió una cantante vistiéndose de monja, poniendo con el álbum musical que se llama Lux. Disculpen que no recuerdo el nombre de la cantante, disculpen esa desinformación mía, pero bueno, seguro que saben a quién me refiero. Entonces de repente empezamos a ver muchas expresiones artísticas de los mismos políticos, incluso los diarios le dan atención a estos números, que crecen los cristianos, que
las personas de Occidente están empezando a poner más atención en las cuestiones religiosas, preocupándose por lo espiritual. Pero no confundamos moda con conversión sincera. Yo voy a ir a unos puntos, voy a marcar unos puntos que he dejado más o menos en claro, o sea que voy a detallar. Que justamente, por ejemplo, yo lo que he observado cuando yo tenía mi pasado en la fe cristiana, yo podía observar que la gente no lee el Evangelio, no lo conoce, y podemos observar que se va a leer otros libros, o sea, el Antiguo Testamento, o se van a leer libros de santos, el catecismo, o se aferran a los sermones del pastor o sacerdote. Pero no se informan, no agarran el libro y dicen los 4 evangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que prácticamente, si uno lo lee, ahí está escrito específicamente que dice Jesús, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. De aquí en adelante hay que preocuparse por ganarse el reino, o sea que sería que es la ley, la nueva ley es el evangelio. Es más, él dice, no he venido a cambiar la ley de los profetas, sino a llevarla a su forma perfecta. Esto sale en la Biblia latinoamericana católica, lo dice así. En otras Biblias dice vengo a cumplir, pero yo creo que más encaja con vengo a perfeccionar, porque obviamente en el evangelio dice traigo la buena nueva, o sea, no vengo a confirmar. El que vino a confirmar la fe judía fue Juan el Bautista, que era un restaurador, pero Jesús es el que trae el mensaje nuevo, el que viene a perfeccionar. Entonces tenemos el mismo Jesús que dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan. De aquí en adelante está Jesucristo, y de ahí el evangelio, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a hablar de otros puntos. Claro, por ejemplo, yo también creía justamente en esto de que no se necesita un mediador. Para mí, Cristo no es igual a religión. No se necesita un mediador. Por lo tanto, yo creo que uno puede, porque el evangelio está clarísimo, dice oren a Dios dirigiéndose al cielo. Jesús no habló de construir templos, y incluso cuando celebró la última cena dijo hagan esto en memoria mía, pero lo dijo abiertamente. No dejó instituir un sacerdocio, eso está clarísimo. Es más, creo que en una sola palabra voy a instituir un sacerdocio, así como hizo Moisés con Aarón. No lo hizo. Él directamente designó a los apóstoles, que significan mensajeros, y a Pedro le llamó Pedro por su fe, que fue el que le confirmó que es el Cristo. Pero no instituyó ninguna autoridad sacerdotal. O sea que esto de que uno puede celebrar la misa porque tiene que ser sacerdote es una tradición católica. Incluso los protestantes creo que no tienen sacerdote, o sea, el pastor no es sacerdote, porque en teoría el sumo sacerdote es Cristo, un sumo sacerdote espiritual. Después, respecto a las religiones, para mí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de este tema. Tiene razón Nietzsche cuando habla de la sociedad, especialmente de la sociedad, cuando dice que cuestiones de la hipocresía social, justamente cuando decimos, bueno, la gente va hacia la religión por una moda, por un contagio o por una necesidad de nacionalismo, como en el caso de Europa, y no estamos hablando de una conversión sincera, de un conocimiento del texto sagrado, o llámenle sagrado como quieran llamarle. Algunos lo consideran filosófico, incluso para mí es un aporte para la humanidad sin que necesariamente lo podamos, o sea, tengamos que ser religiosos para estudiar el evangelio. Lo podemos estudiar como un material filosófico y un aporte a la humanidad que ha hecho muchísimo. Pero por ejemplo, si uno lee el evangelio y dice, bueno, lo leo, me baso en el evangelio, no quiere decir que lo voy a cumplir al 100%, porque yo soy de la idea de que tiene esa ambigüedad de que hay cosas ahí que para mí no se pueden cumplir, y hasta no sabríamos que, por ejemplo, con esto que dice hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos.
O sea que supuestamente cuando le dice al rico, dice, te falta una sola cosa, dice, vende todo lo que tiene, entrégalo a los pobres y sígueme. O sea, yo creo que es muy extremista ese mensaje, no creo que lo pueda cumplir todo el mundo, no sé cómo decir. Bueno, son cuestiones que se pueden discutir. Obviamente estas cosas es una decisión personal de cada uno, hay religiosos que hacen ese tipo de votos. Por ejemplo, los franciscanos, San Francisco de Asís lo intentó llevar la vida del Evangelio al pie de la letra y prácticamente fue el único franciscano, porque después los discípulos que hizo obviamente no siguieron la regla de él. Incluso creo que la tuvieron que reformar y bueno, empezaron a tener posesiones. Pero estas cuestiones, por ejemplo, nadie las cumple, o sea, ni yo, vamos a decir la verdad. Pero dice muchas cosas ahí que obviamente que la gente se pasa por alto, ni las conoce, y simplemente habrán cristianos que son comprometidos, pero estamos hablando de un número insignificante comparado con la cantidad de gente que se dice que profesa el culto cristiano. Y no creo que porque de repente digan hay un avivamiento religioso, de repente la gente se vuelva cristiana. Yo creo que más es como ponerse la cruz en el pecho, vamos a decirlo, pero no estamos hablando de una conversión sincera. Y si es así, esto explica un poco la historia, porque el mundo no cambió cuando vino Cristo. Porque si nosotros nos hablamos de la Edad Media, estamos hablando de una época supuestamente cristiana, pero la gente seguía haciendo las mismas cosas que hacían en el Imperio Romano y en otras épocas. Entonces estamos hablando más de una etiqueta, ¿cierto? O sea, podríamos decir el mundo está reinado por el cristianismo, pero la gente lo lleva más al cristianismo como una etiqueta, pero no tanto porque sean cristianos en realidad. Incluso en la Edad Media no conocían las escrituras. La Biblia creo que la tenían únicamente algunos clérigos, y fue Martín Lutero el que tradujo la Biblia al alemán para que todos la entiendan, porque estaba en latín, y la imprenta se encargó de reproducirla, y eso fue una afrenta a la Iglesia Católica, porque bueno, estaba prohibido tener Biblias en aquella época, así que imagínense lo que era la religión. Y bueno, sobre este asunto, bueno, yo lo que considero, o sea, si hablamos del cristianismo como una moda, como un despertar nacionalista, como una etiqueta que uno se pone en el pecho, pero en realidad no estamos hablando de un conocimiento del mensaje de Cristo, de una conversión sincera. O sea, podemos así explicar por qué la Edad Media fue lo que fue. ¿Por qué el mundo no cambió cuando vino Cristo? Porque en realidad está bien, todos se hicieron cristianos, pero cristianos de etiqueta, vamos a decirlo, pero no en el fondo realmente cristianos. Sí, habrán habido cristianos de verdad, pero en la masa de las personas, y todo lo toman como las modas, como diciendo, no sé, ahora tengo este gorro de lana, estos lentes nocturnos, y nada, me ven y todo el mundo sale con gorro de lana y lentes nocturnos. No porque les gusta, sino porque alguien lo usó, lo usaron tres y de repente se contagiaron y todos quieren salir con el gorro de lana y los lentes nocturnos. Pero obviamente que se trata de moda, igual que los cortes de pelo, que la vestimenta, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que nosotros podríamos decir que son modas, a veces modas culturales. Incluso, por ejemplo, no sé, se pone de moda la política, todo el mundo de la política. No sé si más o menos me entienden lo que quiero decir. Obviamente que en el fondo se aproveche, y ahí, cada institución aprovecha que tiene la gente ahí y se pone a trabajar con lo que tiene. Por ejemplo, en la política se puede acaparar mucha gente con un show, como hizo Milei, y se aprovecha, por ejemplo, para hacer política, ¿cierto? Obviamente. Pero cuando vemos una cantidad de gente que está siguiendo un líder o una religión o un partido político, no hay que confundirse. No hay que confundirse con las convicciones, ¿cierto? Las convicciones que nacen de adentro, con las modas, con el contagio, o tal vez con alguna esperanza que uno pueda poner en algo que pueda decir que, bueno, esto es un cambio, qué sé yo. A veces el cambio es volver atrás, a veces el cambio es algo nuevo, ¿viste? Porque así pasa en la humanidad. Pero esto explica por qué la Edad Media fue lo que fue y no el mundo vivió el cambio que supuestamente Cristo decía que iba a venir, que no llegó.
porque la religión fue una cuestión más de moda o de etiqueta o una cuestión de status quo, pero no era que la gente realmente creía o conocía el evangelio o practicaba el evangelio, ¿cierto? Algunos capaz que sí, pero bueno, obviamente, como he dicho, se trata de una considerable minoría. Ahora, hablamos de las religiones, obviamente, cuando decimos los políticos instrumentalizan las religiones, utilizan las religiones, y a veces vemos también que van los mismos clérigos, obviamente que van de la mano con los políticos. No voy a, obviamente, decir, bueno, si lo hacen o no lo hacen, pero es muy probable que así como vemos en el Congreso, en el Senado, con los políticos, los gremialistas, puede pasar en la religión, que existan coimas, ¿cierto? Sobrecitos por abajo de la mesa, etcétera, etcétera, como se ha visto y se ve en películas, como en la época de los Borges, la época de los Medici, y eso es probable que siga ocurriendo. O sea, quiere decir que no ha cambiado más, no cambió. O sea, puede haber sucedido en el pasado y sigue sucediendo en el presente, y seguramente va a seguir sucediendo en el futuro, porque los religiosos, cuando hablamos de los religiosos, los clérigos, en realidad son otros políticos. Incluso en la época del Imperio Romano, los clérigos, estamos hablando en la época de Constantino en adelante, generalmente, y en la Edad Media, el que llegaba a ser un clérigo generalmente era el hijo de un noble, el sobrino de un rey. O sea que obviamente que hay política ahí, hay política y los vemos muy enriquecidos, obviamente, una cuestión que mucha gente ha cuestionado obviamente, ver a una iglesia enriquecida o los mismos clérigos enriquecidos, muy cómodos, cuando Cristo supuestamente andaba con harapos y pobre y sin tener dónde dormir, como decía él, que no dónde tener reclinar la cabeza, ¿cierto? Como él mismo dijo, dice, el que sea grande, pues que se haga sirviente lo demás. Y bueno, nosotros vemos los religiosos que están haciendo todo al revés, ¿cierto? Se están sentando en una silla de oro un poquito más alta que los demás, qué sé yo, a veces mantienen distancia con la gente, se nota, obviamente a veces se pone de moda el populismo, intentan mostrarse más cercanos, pero nada, o sea, es una apariencia para mí. Una cosa es realmente lo hago de verdad, ¿cierto? Y no se animan a hacerlo. O sea, quiero decir que en realidad es un cargo político y no van a dejarlo porque están ahí con un propósito. Entonces esto me llevó a mí a dudar un poco de de la fe, podríamos decirlo, porque uno dice, bueno, pasan estas cosas y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios después de 2000 años? No sale a defender su mensaje, no en ningún momento denunciar la corrupción, o si han habido personas que han denunciado la corrupción, como San Francisco de Asís o Martín Lutero inclusive, a pesar de que muchos lo cuestionan, pero el mundo no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces eso es lo que a mí me hace dudar un poco de la fe, vamos a decir la verdad. No es que no crea que hay algo más, pero sí me genera muchas dudas. A veces parece como si los mismos dioses fueran los mismos líderes de las religiones, de los gobiernos. Incluso en la antigüedad, tanto los sacerdotes como los reyes estaban divinizados, eran casi como los dioses de esa civilización. Pero hoy en día, bueno, no tienen el título, pero pareciera, porque vemos que la gente sirve mucho a las instituciones, siguen personas, siguen políticos, siguen religiosos, siguen instituciones, o siguen determinados libros religiosos. O sea, están como en un grupo, metidos en un grupo. Y bueno, y está clarísimo en el Evangelio cuando dice que no hay que servir a ningún hombre, sino servir a Dios. No hay que arrodillarse ante ningún ídolo, ante ninguna persona, sino que había que arrodillarse de corazón ante Dios y nada más. Y yo veo en este mundo que la gente hace muchos pactos, y los pactos no son buenos porque incluso está en la Biblia, o sea, son de Satanás, si vamos a decirlo. No quiero usar esa palabra, pero vamos a decirlo con una palabra un poquito más universal, más general. Los pactos nos hacen comprometernos, ¿cierto?, con un grupo de personas y nos hacen perder libertad, vamos a decirlo así, nos hacen perder libertad. Es como si yo entro en una organización y me hacen jurar por esto, por aquello, por lo otro, y
yo veo que hay muchas cosas ahí que no van con mis principios y nada, decidí entrar a la organización. Y al jurar por todo eso estoy renunciando a mis libertades, a mis propios principios. Entonces no hay que jurar por nada, no hay que hacer pactos con nadie. Porque también es cierto que uno puede cambiar en el tiempo de opinión y puede decir, no, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Esto que defendieron lo defiendo más, voy a defender otra cosa. Entonces si uno hace un pacto con una institución, con un grupo, no puede dar marcha atrás. Y es normal dar marcha atrás, somos humanos, estamos aquí para aprender, nadie ha venido al mundo sabiendo todo, entonces podemos cambiar de opinión. En la vida del ser humano hay muchas etapas y todos lo saben, o sea, hay una etapa que uno piensa de una forma, cuando es joven, que es idealista, después en una etapa más madura va rectificando alguna cosa, otras las va descartando, va aprendiendo nuevas, después en la madurez obviamente hace una evaluación y la postura puede cambiar totalmente. O sea, hay personas que pueden ser comunistas y después en otra etapa de su vida no creen más en el comunismo y de repente aceptan el mundo capitalista, por poner un ejemplo, qué sé yo. O personas que han sido cristianas y se convierten al Islam o al revés. Entonces no hay que hacer pactos con nadie hay que hacer pactos. Entonces yo me río cuando la gente por ahí dice yo he tenido un despertar espiritual o he sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque a veces yo digo, sí, genial, has tenido un despertar espiritual, todo. Y a veces uno lo observa y no han cambiado nada esas personas. Capaz que han hecho un juramento, han hecho un pacto para cambiar y no han cambiado nada. Y a veces en el fondo hay algo muy claro que a veces en realidad terminan obviamente sirviendo a lo mismo que sirven en nuestro plano terrenal, sirven en lo espiritual a lo mismo que sirven en el plano terrenal. Entonces uno dice, ¿qué clase de despertar espiritual es? Es como decir, bueno, yo le rindo pleitesía al Papa de Roma, no sé, tengo un despertar espiritual, un bautismo del Espíritu Santo y en el plano espiritual estoy sirviendo al mismo propósito. Después un musulmán me puede decir exactamente lo mismo, nada más que en su religión, un budista lo mismo, un masón lo mismo, y así sucesivamente. Entonces no son libres, o sea, un despertar espiritual estaríamos hablando de una liberación. Capaz que estamos teniendo una comprensión totalmente distinta a la del mundo. Incluso si nosotros vemos el Evangelio, está hablando está cuestionando las estructuras del mundo. Y a veces yo veo esos despertar espirituales o esos bautismos del Espíritu Santo y no se ve reflejado que por ahí la persona realmente tenga una profundidad en lo que dice el texto del Evangelio. Porque si estamos hablando de un despertar espiritual en el cristianismo, si una persona que se convierte tanto que casi como que sería otro apóstol o no sé, o lleva a Jesucristo adentro suyo, casi un reflejo de Jesucristo. Y a veces la gente termina sirviendo a lo mismo que ha servido toda su vida, o sea, simplemente ha despertado en su ley, vamos a decirlo, y no en la ley que supuestamente es de Dios, más o menos para resumirlo un poco. Entonces, estas cosas, bueno, me fui muy lejos, pero más o menos quería hablar de estos temas porque la verdad que tenía ganas, necesidad de hablar de estos temas. Y bueno, más o menos para cerrar el tema, a lo que quiero decir que no nos confundamos con esta propaganda mediática e incluso este accionar de los políticos cuando te dicen sí, la gente está poniendo más interés en lo espiritual, los artistas están en sus obras se están enfocando más en lo espiritual, o los políticos están usando discursos más religiosos. Mira, no se vendan con estas modas, no se vendan. En esto, como lo dije recién, tenía razón Nietzsche cuando hablaba justamente de los borregos, cuando dicen los borregos, la masa de gente que sale corriendo detrás de las modas, o a veces la misma hipocresía de la sociedad, que a veces la misma hipocresía que tienen los políticos está alimentada de abajo en la sociedad. Porque ellos intentan representar justamente esa hipocresía que tiene la sociedad. Porque si no, ellos dicen, no soy políticamente correcto. O sea, supuestamente lo políticamente correcto sería darle la razón a la sociedad. Y a veces si nosotros vemos a un político con su hipocresía,
Y en realidad es un producto de esa sociedad que realmente es un reflejo, por decirlo. O sea, si el político fuera una persona auténtica, tendría que ir en contra de toda esa... Tendría que ser auténtico y no importarle lo que piense la gente, ¿cierto? Vamos a decirlo más claro. Y bueno, en esto cuando yo me refería a Nietzsche, que tiene razón, porque justamente él en su libro, en sus obras, criticaba justamente esta bajeza humana que de todo lo que he venido hablando ahora. Que él más refería directamente al tema de la moral específicamente, no era que estaba hablando del cristianismo, no es que giraba su discurso hacia el cristianismo, sino que estaban poniendo en desnudo justamente estas cáscaras que tiene la sociedad, y estos prejuicios o esta, podríamos decir, hipocresía, ¿cierto? A veces cuando le decía qué hacen en la iglesia, porque salen todos tristes de adentro, si tienen que salir feliz, que sé yo, por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo, más o menos una frase. Pero justamente estas son las cuestiones que Nietzsche ponía más o menos en cuestión, y que la iglesia lo ha atacado mucho a Nietzsche, lo ha atacado mucho, pero Nietzsche yo creo que tenía razón, y yo creo que si estuviera Cristo, yo creo que le hubiera dado, no le hubiera dicho tener razón Nietzsche, porque está bien, él capaz que era ateo, digo yo, decía Dios está muerto, pero él lo decía Dios está muerto en una expresión de otro punto de vista, como un impacto cultural, no en el sentido de que no existe, así lo interpreto yo. Pero no quiero decir que Cristo le hubiera dicho sí, tenés razón en todo, pero si lo hubiera puesto a la sociedad o al clero de un lado, a Nietzsche del otro, probablemente le hubiera dado mala razón en varias cosas a Nietzsche, porque Nietzsche ha hablado muy parecido a como habla el Evangelio, con las denuncias que hacía justamente Jesús de los fariseos, de la generación, cuando decía la generación esta de este tiempo y todas esas cosas. Así que bueno, eso sería todo. No lo quiero hacer más largo el video, porque obviamente que yo siempre trato de que los videos sean más cortos. Lamentablemente siempre se me va el tiempo, preferiría que sean a lo sumo que no se pasen los 15 minutos, pero bueno, esto era más o menos lo que quería hablar. Así que eso es todo, no se dejen llevar por las modas. Y un cristiano, si vamos a hablar de cristiano, en realidad un cristiano de principios y no de etiqueta. Así que no nos dejemos llevar cuando salga toda la masa, todos detrás allá de una moda, una cruzada, todos con la cruz, todos pintando a Cristo, o no sé, en las letras de las canciones metiendo mensajes religiosos, los políticos usando discursos. No se dejen engañar, porque esas cosas ya han pasado, y el mundo no ha cambiado, así que realmente cuando hablemos de conversión verdadera, les puedo asegurar que el mundo va a cambiar, y capaz que el mundo va a ser como Jesús se lo imaginaba, y lamentablemente no vemos ese mundo, y capaz que vaya a saber si lo veamos, porque desgraciadamente los patrones sociales se repiten en todos los tiempos. Y bueno, como yo les digo, me he vuelto un poco incrédulo, y creo que nada, no pasó nada de lo que dicen los textos religiosos, y Dios parece que, no sé, se quedó capaz ocupado con algo ahí y se olvidó un poquito de lo que está pasando acá, porque es lo que me parece. Así que nada, una pequeña opinión y una pequeña crítica. Así que bueno, les mando un saludo grande, adiós.